Mi hermanastra y yo teníamos la misma fecha probable de parto, pero mi marido, Eric, voló al extranjero por ella. Todo porque ella dijo: Eric, eres un excelente médico. Una vez salvaste a una embarazada con embolia de líquido amniótico. Así que, ¿podrías quedarte a mi lado? Tengo miedo. Después, ella no tuvo nada, y yo morí por una embolia de líquido amniótico. Capítulo 01. Después de mi muerte, mi hijo seguía en la incubadora, abandonado y sin que nadie le prestara atención. Nadie se alegró por su nacimiento. Era tan pequeño, tan callado, tan solitario. Verlo me partía el corazón como si me lo acuchillaran. Y no pude evitar recordar la publicación que vi en las redes de Eric antes de morir. Reanimación exitosa. Madre e hijo fuera de peligro. En este momento, por fin encontré el sentido de estudiar medicina. Cuando mi hermanastra sufrió una embolia de líquido amniótico, Eric pasó 2 días y 2 noches enteros intentando salvarla. Al final, logró arrancarla de las puertas de la muerte, quizá porque estaba demasiado feliz. Eric, que nunca publicaba nada en redes sociales, hizo algo insólito y publicó 2 mensajes de celebración seguidos. Ni un minuto después de publicarlos, la gente que no conocía la verdad empezó a felicitarlo por haberse convertido por fin en padre. Eric no lo aclaró. Además, bastantes personas le dieron me gusta, incluida mi propia madre, la madrastra de Luna. Yo descubrí que estaba embarazada antes que Luna. Ella no se ocupó de mí, pero se ofreció voluntariamente para ir al extranjero a cuidar de Luna. ¿Lo ves? Tanto Eric como mi propia madre querían más a Luna que a mí. Capítulo 02. Luna y yo veníamos de una familia reconstituida. Después de que mi padre amasara una enorme fortuna, murió, y luego mi madre empezó a buscar el amor verdadero. Buscó, y al final encontró al padre de Luna, un mantenido. El padre de Luna era de otra ciudad y trabajaba en un teatro. Aparte de tocar el violín, no sabía hacer nada ni tenía nada, pero mi madre lo amaba con locura. No solo le dio techo en la casa de mi familia y dinero para gastar, sino que también trató a su hija Luna como si fuera suya. Además de esta hermanastra, Luna, yo también tenía una hermana gemela. Sin embargo, desde pequeña la mandaron al campo, solo porque un adivino dijo que traería mala suerte a mi madre. Hace 5 años quedó en coma por un accidente de coche. En aquel tiempo, era yo quien cuidaba de mi hermana, mientras que mi madre ni siquiera iba a verla una sola vez. Incluso aprovechó que yo no estaba en casa para darle a Luna la reliquia familiar que mi padre me había dejado a mí. No tuve más remedio que buscar un abogado y pelear por ella. Pero Eric dijo que yo estaba quedando muy mal. Luna te cede todo, y ni siquiera una casa puedes dejar de disputársela. ¿Es que no sabes estar satisfecha? En aquel entonces, yo estaba confundida. Luna llegó sola a mi casa, sin nada. Todo lo que comía y bebía provenía de lo que mi padre había ganado en vida. ¿Qué podía haberme cedido ella a mí? Pero más tarde entendí a qué se refería Eric con ceder. Se refería a que Luna me lo había cedido a él. Capítulo 03. Luna me lleva 2 años, y le lleva 1 año a Eric, cuando Eric y yo todavía estábamos en esa etapa de pelearnos y discutir por cualquier cosa. Ella ya era la hermana del alma de Eric, la que mejor lo entendía. Lo primero que hizo Eric al cumplir la mayoría de edad fue declararse a Luna, pero Luna dejó claro que solo lo veía como a un hermano menor. E incluso convenció a Eric de que intentara aceptarme y cumplir su compromiso matrimonial conmigo, que, por consideración hacia ella, no me fallara. Y Eric realmente le hizo caso. Se casó conmigo, vivió conmigo, me dio la ilusión de tener un hogar. No fue hasta después de la muerte del marido de Luna cuando yo la llamé expresamente para consolarla, queriendo pedirle que no estuviera demasiado triste y que se cuidara, por ella y por el bebé que llevaba en el vientre. Pero ella se burló de mí. Roma, ¿de verdad crees que eres feliz? No me hagas reír. Todo lo que tienes es gracias a mí. Ese día me contó toda la verdad. También me confesó que la razón por la que había convencido a Eric de casarse conmigo no era por consideración hacia mí, era porque yo era segura. Eric y yo habíamos crecido juntos, y ni aún así llegó a enamorarse de mí. Ella estaba segura de que en el futuro mucho menos lo haría. Probablemente tenía razón. Por eso, aunque nuestras fechas probables de parto fueran el mismo día, solo le bastó una llamada para llevarse a Eric, y Eric me dejó sola en el hospital, esperando allí con angustia, completamente sola. Capítulo 04. Mi parto se retrasó un día respecto a la fecha prevista. Cuando yo empecé con síntomas, Luna ya había dado a luz. Aún así, aferrándome a la esperanza, llamé a Eric. Le pregunté si podía volver cuanto antes. Estaba sola, y tenía muchísimo miedo, pero dijo que no.
Luna acaba de dar a luz. Su cuerpo todavía no se ha recuperado. Tengo que quedarme aquí para cuidarla. Pero yo también estoy a punto de dar a luz. Roma, estás muy sana. Mientras sigas las indicaciones de los médicos, no pasará nada, te lo prometo. Pero los hechos demostraron que la promesa de un gran profesor no servía absolutamente de nada. Después de que se produjera la embolia del líquido amniótico, me rodearon para reanimarme durante 6 horas enteras, y al final declararon que la reanimación había sido inútil. Lo único que quedó fue mi hijo, completamente solo en este mundo. En este momento, estoy apoyada contra el cristal de la sala de incubadoras, mirándolo en silencio, tan pequeño, tan blandito, y ya lleva 3 días en este mundo. Eric ya debería haber vuelto, ¿no? Cuando vuelva y vea que estoy muerta, ¿qué reacción tendrá? ¿Se alegrará o se pondrá triste? ¿O seguirá igual de indiferente que siempre? Pensando en aquel medio año de matrimonio, solo nos tocábamos de noche. Aquella intimidad tan intensa, tan imborrable, me hizo creer por un tiempo que era amor de verdad, pero fui yo la que pensó demasiado. Ahora no pido nada más, solo pido que trate bien a mi hijo. Contemplo su carita tierna. Abre los ojos, mueve las pupilas, como si también me estuviera mirando. Luego arruga la carita y de repente rompe a llorar, tan pequeño, y llora con el corazón en un puño. Llora de una manera que me destroza el alma, justo cuando no sé qué hacer. Una sombra alargada aparece frente a la incubadora, oscura, sombría, tapando las cejas y los ojos del niño. El bebé frunce la boca y de repente deja de llorar. Abre mucho los ojos y mira hacia arriba. En sus pupilas claras veo el rostro de Eric. Ese rostro está helado, lleno de desprecio, y la voz que cae desde arriba es todavía más carente de ternura. ¿De qué lloras? Has matado a mi esposa. Capítulo 05. Quería matar a Eric. ¿Cómo podía decir que fue mi hijo quien me mató? Pero yo no podía hacer nada. Lo vi contratar a una niñera, desde el hospital hasta la casa. Durante todo ese tiempo fue la niñera quien cuidó del niño, día tras día. Más tarde, renunció a su trabajo en el hospital y se hizo cargo de los negocios de la familia. Todavía tenía menos tiempo para ocuparse del niño. Cuando el bebé empezó a aprender a hablar, el primer sonido que pronunció fue llamar a la niñera. Tía, yo no sentí celos. Era normal que la niñera lo tratara bien, pero cuando cumplió 5 años, poco a poco empezó a entender las cosas. Los demás tenían madre, él no. Los demás tenían el cariño de su padre, mientras que Eric nunca le prestaba atención. Un niño que no es amado siempre acaba desarrollando algunas pequeñas artimañas lastimosas. Siempre fingía caerse, fingía golpearse con mesas, sillas o taburetes, y entonces soltaba un pequeño «ay» con su vocecita infantil, queriendo llamar la atención de Eric, aunque lo hacía a propósito. También se golpeaba de verdad. A veces hasta le salía un chichón en la frente. Al niño le dolía tanto que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero Eric no reaccionaba en absoluto. Solo le lanzaba una mirada a la niñera. Luego se iba al estudio como si nada. Ese desgraciado no me amaba a mí, ni amaba a mi hijo. En cuanto él se iba, el niño se contenía para no hacer ruido, mientras las lágrimas le caían sin parar. La niñera, por supuesto, lo consolaba con ternura hasta que lograba calmarlo. Y yo no podía hacer nada. Capítulo 06. El año en que mi hijo cumplió 5 años. Por fin tuvo un nombre oficial, Lucas. Se lo puso el abuelo de Eric. Me gustó mucho ese nombre. Me quedaba a su alrededor llamándolo Lucas, deseando que en esta vida fuera feliz y viviera con calma, aunque no pudiera oírme. Últimamente le había dado por dibujar, y a menudo pintaba una familia de 3. En el dibujo estaban él y Eric, además del contorno de una mujer. La punta del lápiz de Lucas se detuvo sobre ese contorno. Con la mano izquierda se rascó la carita redonda y le preguntó a la niñera, «Tía, ¿sabes cómo era mi mamá?» La niñera negó con la cabeza. En la casa no había ninguna foto mía, porque ese desgraciado de Eric las había guardado todas. Me odiaba. Ni siquiera soportaba ver mis fotos. No le dejó ni una sola al niño. Yo estaba ardiendo de rabia por dentro, pero antes de darme cuenta, Lucas ya había aprovechado un descuido de la niñera para escabullirse en puntillas hacia el estudio. No me digas que pensó que en el estudio de Eric habría fotos mías. ¿Cómo iba a ser posible? Y además, ¿Eric no le tenía prohibido entrar al estudio? En ese momento, se oyó afuera el sonido de un coche al detenerse, junto con la voz de Eric hablando con una mujer. Y la voz de esa mujer era la de Luna. ¿Había vuelto? La verdad, me sorprendió bastante que hubiera tardado tanto en regresar. Yo había pensado que, en cuanto muriera, Eric se casaría con ella. Mientras pensaba eso, la puerta se abrió. Eric entró primero, llevando en brazos a un niño pequeño.
y Luna iba a su lado, con una sonrisa en el rostro. No hacía falta pensar mucho para saber que ese niño era el hijo de Luna. Con razón Eric lo quería tanto. A Lucas no lo había cargado nunca. ¡Bam! Desde arriba llegó el sonido de algo cayéndose. Levanté la cabeza y entonces vi a Lucas. Su pequeño cuerpo estaba de pie en los escalones, mirando desde arriba a su padre sosteniendo a otro niño. No sé si fue por sorpresa o por tristeza, pero no sujetó bien el marco de fotos que llevaba en brazos, y este cayó al suelo. Y en ese instante, el rostro de Eric se oscureció como la tinta. Capítulo 07. ¿Qué has hecho? Eric rugió en voz baja y caminó rápidamente hacia Lucas. Yo también corrí enseguida y me puse delante de Lucas. Por suerte, Eric no le puso la mano encima, pero lo primero que hizo fue recoger la foto que estaba dentro del marco. Eso me enfureció todavía más. No era más que un marco. Yo seguía preocupada de que el cristal roto pudiera cortarle la mano a Lucas, pero él no estaba ni un poco preocupado por Lucas. ¿Acaso Lucas no valía ni lo que una foto? Sentí una punzada en el corazón, pero entonces oí a Lucas decir, «Papá, ¿esta es mamá? ¿Mamá?» Yo giré la cara y vi la foto gastada que Eric tenía en la mano. La reconocí de inmediato. Era una foto mía de hacía 10 años. Ese año, yo tenía 16 y Eric 17. Antes de que se fuera al extranjero, le regalé un libro, y metí la foto dentro a propósito. Más tarde supe que él ni siquiera se llevó aquel libro, pero sí se llevó la bufanda que Luna le regaló. «Papá, ¿de verdad esta es mi mamá?» Lucas bajó la voz y se lo preguntó con cuidado, pero Eric solo siguió alisando las arrugas de la foto y luego miró a Lucas con frialdad. «Ve a tu habitación a reflexionar». Lucas bajó la cabeza, pero al final no se atrevió a desobedecer a Eric. Sus piernecitas cortas fueron subiendo los escalones uno por uno, pero detrás de él se oyó otra voz infantil. «Tío, rompió una cosa. ¿Es un niño malo?» Capítulo 08. El hijo de Luna miró a Eric con cara de total inocencia. Luna se apresuró a dar un paso adelante y le palmoteó la mano al niño. «No digas tonterías». Lucas no lo hizo a propósito. Después de decir eso, volvió a mirar a Eric. Cuando vio mi foto en la palma de Eric, por su rostro pasó un destello de sorpresa. Pero después de mirar a Lucas, que parecía tan agraviado, enseguida recuperó la calma. «Eric». Lucas solo sacó la foto de Roma sin querer porque echa de menos a Roma. «Si no te gusta, me llevaré la foto de Roma de vuelta. Justo mi madre también se acuerda de ella». Después de decir eso, extendió la mano. Cuando sus dedos tocaron una esquina de la foto, Eric la apartó de inmediato. «No hace falta», lo dijo con frialdad y luego volvió la cabeza para mirar el rostro paralizado de Luna. Su tono se suavizó. «No hace falta molestarte». Capítulo 09. Luna y su hijo se quedaron a cenar. Eric prometió ayudarlos con el tema de la inscripción escolar. Ellos estaban allí, felices y en armonía, y mi Lucas estaba encerrado solo arriba. Hasta la cena la comió completamente solo, con lágrimas mezcladas con el arroz. Esa noche, por primera vez miré a escondidas el diario de Lucas. Hoy vi a papá cargar a otro niño, y me sentí súper triste. Ojalá papá también pudiera cargarme a mí. Esa noche, abracé a Lucas con fuerza. Capítulo 10. Al día siguiente pasó algo que me dio un susto enorme. Después de desayunar, Lucas no se fue enseguida al colegio. Se quedó con su mochilita puesta, esperando a Eric. En cuanto Eric bajó, él se puso de pie y corrió hacia él con sus pasitos rápidos. Tenía las mejillas redonditas, rojas como si llevara colorete, y la cara llena de alegría. Pensé para mis adentros que no sabía a quién habría salido este niño, porque no guardaba rencor en absoluto. «Papá, anoche mamá vino a verme». «¿De verdad?» Mamá era exactamente igual que en la foto. Sentí que se me estremecían las pupilas. Lucas realmente me había visto anoche. No, ¿cómo podía ser posible? Yo ya era un fantasma. Capítulo 11. Yo había pensado que Eric solo reaccionaría con desdén. Sin embargo, la mano con la que se estaba ajustando el puño de la camisa se quedó suspendida en el aire. Clavó en Lucas una mirada ardiente. «¿Qué has dicho? ¿Todo lo que dices es verdad? ¿De verdad la viste?» «No. ¿Cómo ibas a verla tú? Yo no la he visto. Si de verdad existiera, debería venir a verme a mí». Parecía que Lucas nunca había visto a Eric tomarse tan en serio sus palabras. Los ojos le brillaron, y su pequeño cuerpo dio 2 pasos hacia adelante. «De verdad, papá, de verdad vi a mamá. Mamá hasta me cantó una canción de cuna. Era 2 tigres». No había terminado de hablar, cuando Eric le dijo que se callara. «Seguro que lo soñaste. No digas tonterías. Ve al colegio». Lucas se puso nervioso. «No estoy mintiendo. De verdad la vi, y mamá olía muy bien». «Papá,
Hoy no quiero ir al jardín. ¿Puedes llevarme a ver a mamá? Lucas quería ir al cementerio donde me enterraron. Él lo sabía. Su mamá estaba muerta. Lo de anoche había sido solo el alma de su madre, pero aún así, eso ya lo hacía feliz. Sin embargo, cuando Eric oyó eso, lo apartó hacia un lado. No te lo mereces. Capítulo 12. Lucas todavía es pequeño. No entiende qué significa eso de merecerlo o no. Al ver su carita llena de confusión, me dolió tanto el corazón que casi sentí que se me partía en dos. Eric, ¿de verdad me amas tanto? Si de verdad me amaras, ¿por qué no estuviste a mi lado cuando más te necesité? Si de verdad me amaras, ¿cómo puedes tratar así a mi hijo? Quien me mató nunca fue Lucas. Fuiste tú, fuisteis vosotros. Capítulo 13. Acompañé a Lucas al jardín de infancia. Ese día daba la casualidad de que uno de los niños estaba celebrando su cumpleaños. Lucas cantó la canción de cumpleaños, con los ojos llenos de envidia. Su compañerito de mesa le preguntó, Lucas, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿También puedes invitarme a comer pastel? Lucas negó con la cabeza. Yo nunca celebro mi cumpleaños. Su compañerito se quedó sorprendido. Ah, ¿por qué? Yo celebro el mío 2 veces al año. ¿Tú ni una sola vez? Lucas apretó los labios. El día que nací, mi mamá murió. Mi papá dice que no merezco celebrar mi cumpleaños, así que no lo celebro. Lucas se lo tomaba con mucha calma, pero su compañerito no lo entendía. ¿Y qué tiene que ver contigo que tu mamá haya muerto? Mi papá también dice que mi cumpleaños es el día en que mi mamá sufrió. Y mi mamá le manda que deje de decir tonterías. Ay, los papás sí que cortan el rollo. Lucas abrió mucho los ojos al mirar a su compañerito. Había sorpresa y también envidia. Yo sabía lo que estaba pensando. Le sorprendía que su compañero pudiera quejarse de su papá, y envidiaba que su compañero tuviera una mamá que pensara solo en él. Abracé a mi hijo con el corazón encogido. En ese momento, deseé de verdad poder volver a la vida. Si pudiera volver a la vida, nunca volvería a dejar que Eric usara a Lucas como saco de boxeo para desahogarse. Nadie tenía derecho a acosar a Lucas. Justo cuando estaba pensando eso, de repente, una luz blanca me envolvió por completo. Capítulo 14. Cuando Lucas salió del jardín, el conductor tuvo un problema en el camino y llegó muy tarde, con su mochilita a la espalda. Lucas se quedó quieto y obediente detrás de la maestra, aunque el estómago le gruñía de hambre. No lloró ni armó escándalo. En ese momento, salió una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño, llevando de la mano a un niño pequeño. La reconocí a simple vista desde lejos. Era mi madre, a quien hacía mucho tiempo que no veía, y el niño que llevaba de la mano era el hijo de Luna. El hijo de Luna reconoció a Lucas. Nada más abrir la boca, lo llamó niño malo. Abuela, él es el niño malo de la casa del tío. Todos los días hace enfadar al tío. Hasta lo castigan encerrándolo. Anoche ni siquiera le dejaron bajar a cenar. Una provocación así era demasiado, por muy buen carácter que tuviera Lucas. ¿Qué tonterías estás diciendo? No estoy diciendo tonterías. Ni siquiera sabes quién es tu mamá. Eres un bastardo de la casa del tío. Abuela, ¿verdad que por su culpa mi mamá y el tío no pueden casarse? ¿Y yo no puedo vivir en la casa grande del tío? Ese niño hablaba con una maldad tremenda. Lucas explotó. Yo no soy un bastardo. Si lo vuelves a decir, te pego. Lucas se quitó la mochila. Se la lanzó encima al niño y luego se abalanzó sobre él para pelearse. Yo temía que Lucas saliera herido, así que corrí a detenerlos. Pero alguien fue más rápido que yo. Pero qué niño eres. Pegas con demasiada fuerza. De verdad que no tienes educación. En ese preciso momento, acompañada de ese regaño severo, mi propia madre protegió al hijo de otra persona detrás de ella y al mismo tiempo alzó la mano contra Lucas. Y mi voz, llena de agitación, resonó en el aire con total claridad en ese instante. Atrévete a tocarlo. Capítulo 15. Por fin pude abrazar a Lucas abiertamente y protegerlo en mis brazos de todo daño, aunque este cuerpo no me pertenecía. Cuando desperté, mi alma había entrado en mi hermana gemela, que llevaba años en coma. Roma, ¿no se supone que estabas muerta? Mi madre vio que su hija seguía viva, pero en su rostro no hubo ni la más mínima alegría. Mamá, ¿por qué no miras bien quién soy? Me aparté el pelo, dejando al descubierto el lunar rojo junto a la oreja. Mi madre, Mónica, todavía tenía bastante buena vista. Fijó bien la mirada y retrocedió 2 pasos. Alice, ¿despertaste? ¿Cuándo despertaste? Murmuró para sí misma, pero se olvidó de bajar la mano que tenía levantada para golpear. Lucas miró aquella mano con miedo y siguió escondiéndose en mis brazos. Mamá, ¿de verdad eres mamá? Mamá, ¿a partir de ahora ya nunca volverás a irte?
Le acaricié la cabeza, la primera vez que tocaba de verdad a mi hijo. Así que esa era la sensación de tocarlo con mis propias manos, tibio, suave, con ese tacto esponjoso. Sí, mamá no volverá a dejar a Lucas nunca más. Mamá siempre estará con Lucas. Nadie volverá a intimidar a Lucas. Levanté a Lucas y lo abracé contra mí. Luego miré ese rostro, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Mamá, esta es la última vez que te llamo así. A partir de hoy, llévate a tu viejo hombre, junto con toda la familia de tu hija, y sal de mi casa. Yo lo sabía. Ella ya se había gastado toda la parte de la herencia de mi padre que le correspondía. El dinero que usan ahora es todo de nosotras dos, las hermanas. Capítulo 16. Cargué a Lucas y regresé a la casa donde antes vivía. Para mi sorpresa, no mostró ni una pizca de incomodidad, solo parecía un poco distraído. Mamá, ¿de verdad ya no vamos a querer a papá? Solo tenía 5 años. ¿Cómo iba a saber que Eric descargaba su rabia en él? Es mamá la que ya no quiere a papá. Mamá ya no quiere vivir con papá. Entonces, ¿tú quieres estar con papá o con mamá? Con mamá. Lucas contestó casi sin pensarlo. Mamá trata bien a Lucas. No pude evitar sonreír, pero mamá y Lucas no han pasado ni un día entero juntos. Lucas negó con la cabeza. Claro que sí. Lucas estuvo 10 meses en la barriga de mamá. Y además, ¿mamá antes no dormía tan bien conmigo? ¿Papá nunca duerme conmigo? Antes de que terminara de hablar, sonó el timbre. Lucas levantó la cabeza, con la cara llena de preocupación. Mamá, ¿será que vino papá? Capítulo 17. Los que vinieron no fueron Eric, sino la policía. Me llevaron con ellos. Sospechosa de secuestro infantil. La persona que denunció fue Eric. Sin embargo, él no vino, según dijeron. Cuando se enteró de que el niño había desaparecido, dejó el asunto en manos de su asistente y él mismo se fue al extranjero por trabajo. Sentí que el corazón se me enfriaba del todo por Lucas. Su hijo había desaparecido, y aún así él no tenía ninguna prisa. Todavía podía irse solo al extranjero. El asistente de Eric no me conocía. Tomó a Lucas en brazos y, al oír que Lucas me llamaba mamá, enseguida les pidió a los policías: agente, por favor, investigue rápido si le dio algún tipo de droga al niño. Este niño no tiene madre. Lucas rompió a llorar de golpe. Si tengo mamá. Esta es mi mamá. No quiero separarme de mi mamá. Lucas forcejeó con todas sus fuerzas para soltarse de los brazos del asistente. Aprovechó un descuido y le dio un mordisco. Luego se lanzó a mis brazos y, dijeran lo que dijeran, no dejaba que me llevaran. Le acaricié el pelo mojado de lágrimas y suspiré. Agente, soy la tía de Lucas, la hermana gemela de su madre. Si no me creen, pueden investigarlo. Creo que, como tía biológica del niño, llevármelo conmigo no cuenta como secuestro, ¿verdad? Capítulo 18. La policía investigó mi identidad y confirmó mi relación con Lucas. Solo me advirtieron que en el futuro no debía llevarme al niño directamente sin el consentimiento de un familiar directo. Asentí, con una sensación pesada en el pecho. Claro, llevando el cuerpo de mi hermana. Yo no era familiar directa de Lucas. Eric sí lo era. Lucas pareció entender las palabras de los adultos, y su carita se arrugó como la de un viejito. Mamá, ¿qué canción de cuna me cantaste aquella noche? 2 tigres. ¿Ven? Ella sí es mi mamá. Todos. El asistente de Eric le pidió instrucciones a Eric. No sé qué respuesta recibió, pero permitió que me llevara a Lucas. Por dentro me sentía indignada. Algún día recuperaré a mi hijo. Claro que antes de eso, tengo que recuperar mi dinero. Fui a ver al abogado que había tenido mi padre en vida. Él tenía la prueba escrita y firmada por mi padre sobre el reparto de sus bienes. Sin embargo, de la herencia que mi padre me dejó exclusivamente a mí, ya habían vendido una tercera parte. Eso bastaba para mandar al padre de cierta persona a la cárcel. Miré a Luna. Ella ya estaba sorprendida por mi regreso a la vida, y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, se estremeció de pies a cabeza. Mamá, agarró la mano de Mónica. No puedes quedarte mirando como papá se mete en problemas. La señora Mónica, por supuesto, no iba a hacerlo, así que me dio una orden. Tu tío es mi marido, ya que tú eres mi hija, también eres hija suya. ¿Y qué si tu padre gastó un poco de tu dinero? ¿Todavía quieres denunciarlo? No se te permite. Capítulo 19. ¿Qué si todavía necesitaba denunciarlo? Llamé directamente a la policía. Cuando el caso siguió la vía judicial, ese hombre no solo devolvió todo lo que me había quitado, sino que además fue condenado a 3 años, fuera del juzgado. Mi madre y Luna lloraron hasta desmayarse. Pensé para mis adentros, todavía es demasiado pronto para llorar, pero eso ya no tenía nada que ver conmigo.
Después de recuperar todos mis bienes, encargué a un abogado que Lucas quedara como único heredero. En cuanto a mi madre, solo le di una manutención mensual legal. De todo lo demás, no me ocupé. Una semana después, se acercaba el cumpleaños de Lucas. Antes de que Eric regresara al país, quería celebrarle un cumpleaños como se merecía, pero no esperaba que Eric regresara antes de tiempo. Justo después de que terminara el juicio del padre de Luna, volvió al país a toda prisa por amor. Bueno, así lo escribió la prensa. Al fin y al cabo, una vez fueron la pareja perfecta. Eric se le declaró públicamente a Luna en la escuela. En aquel tiempo, su chip arrasaba en todo el colegio, e incluso se hizo famosa fuera de él. Mejor así que vaya a ayudar a Luna todo lo que quiera, mientras no venga a molestarme a mí ni a Lucas. Sin embargo, no esperaba que esa misma noche, din don, yo acababa de dormir a Lucas, y entonces apareció él. Capítulo 20. Lo vi primero por la cámara de seguridad. Eric, el gran magnate admirado por todo el mundo durante estos años, ahora estaba sin afeitar, con la corbata floja, hecho un desastre. La verdad, no quería abrirle la puerta, pero había ciertas cosas que tenían que quedar claras. Clic, la puerta se abrió. Pasa, dije con frialdad, pero Eric no se movió. Se quedó mirándome, sin moverse ni un milímetro. Roma, ¿de verdad eres tú? Pensé que me estaban engañando. Así que de verdad eras tú. Tenía los ojos enrojecidos. Caminó hacia mí y me estrechó entre sus brazos. Yo no me moví. Antes, me gustaba muchísimo su abrazo. Nunca fumaba ni bebía, así que su aroma siempre era agradable. Ese olor tenue a menta y té que llevaba encima era algo a lo que yo siempre había estado muy apegada. Después de casarnos, hubo un tiempo en que la vida fue realmente buena, aunque hablaba poco. Cada vez que regresaba de un viaje de trabajo me traía regalos, y los regalos siempre eran justo lo que yo quería. Por ejemplo, si comentaba sin pensar demasiado que cierta marca había sacado un bolso nuevo. En menos de una semana, ese bolso aparecía sobre mi tocador. Por la noche, me gustaba dormir apoyada contra él. Antes de que yo subiera a la cama, él se preparaba y se colocaba de frente hacia mí. Durante un tiempo, me cansé de dormir así y cambié de postura. Él se molestó mucho y siempre llevaba la conversación hacia ese tema. Si alguien puede cambiar tan fácilmente hasta su postura al dormir, significa que también puede cambiar de corazón con la misma facilidad. Capté la indirecta y me sentí impotente, así que no me quedó más remedio que apoyarme en sus brazos cada noche. En aquel entonces, pensé que me apoyaría en él hasta envejecer, y ahora quería probar si de verdad solo podía apoyarme en él hasta hacerme vieja. Claramente, no era así. Permanecí en los brazos de Eric durante 10 segundos y sentí que me faltaba un poco el aire. Ese supuesto olor a menta y té, en realidad, tampoco era tan agradable. Cuando era un fantasma, hasta el incienso de las ofrendas olía mejor que él. Suéltame, me siento incómoda. Capítulo 21. Roma. SHH. Lucas está dormido. Ven al estudio y hablamos. Lo interrumpí y lo llevé al estudio. Después de cerrar la puerta con cuidado, saqué el documento de cesión de custodia. Firma. A partir de ahora, Lucas se queda conmigo. Tú haz lo que te dé la gana. Eric sostuvo la pluma. Se quedó aturdido durante mucho rato y luego, sorprendentemente, se rió. Roma, ¿has vuelto solo por el niño? ¿Y yo qué? ¿De verdad ya no te importo en absoluto? Levantó la cabeza, y de las comisuras de sus ojos llegaron a caer lágrimas. ¿Por qué? ¿De verdad valgo menos que ese niño? Ese niño. A los ojos de Eric, Lucas no era más que ese niño. Eric, ¿te crees el centro del universo? ¿Que todo el mundo tiene que girar a tu alrededor? Lucas no es ese niño. Es el hijo de mi hermana menor. Ah, y por cierto, yo tampoco soy Roma, soy Alice. Pero creo que Roma vio con total claridad cómo ignoraste a Lucas durante estos 5 años y cómo le descargaste encima tus propios errores. Seguro que ella no querría que siguieras criando a Lucas. Capítulo 22. Mi Lucas nunca había celebrado un cumpleaños, porque el día de su cumpleaños era el aniversario de mi muerte, porque no se lo merecía. No se lo merecía. Esas eran las 2 palabras que Eric más le decía a Lucas. No, tú eres Roma. Alice ya está muerta. Durante estos 5 años desde tu muerte, fui yo quien estuvo cuidando de Alice. Antes de irme al extranjero le hice el último chequeo. Sus riñones ya habían fallado casi por completo. Clavó la mirada en mis ojos, y en el fondo reseco de sus pupilas llegó a asomar una sonrisa. Al principio no estaba del todo seguro, pero en cuanto vi tus ojos, supe que eras tú. Crecimos juntos. No podría confundirte. Fue una forma de desenmascararme completamente ilógica y, aún así, imposible de rebatir, ya que estábamos así. No tenía sentido seguir fingiendo. Sí,
Soy Roma, así que te lo ruego, devuélveme a mi hijo. Amo a mi hijo. No puedo quedarme mirando cómo lo maltratas. Cuando Eric me oyó admitirlo, hasta le temblaron los músculos de la cara, pero apretó los dientes y aguantó. No fue a propósito. Es que no podía aceptar tu muerte. Muchas veces pienso que, si no hubiéramos tenido un hijo, quizá tú no habrías muerto. Por fin Eric dejó ver arrepentimiento, porque no podía aceptar mi muerte. Qué ridículo. Si aquel año te hubieras quedado conmigo mientras daba a luz, quizá la que habría muerto sería Luna. ¿Lo habrías soportado? Si Luna hubiera muerto, ¿habrías tratado así al hijo de Luna? Le pregunté a Eric con ironía, y él, sorprendentemente, me dio una respuesta seria. No lo habría hecho. No amo a Luna. Amor o no amor. Ya no quería seguir enredándome con esa cuestión. Eric, vuelve a casa y lee el diario que escribió Lucas. Después decide si quieres renunciar a la custodia de Lucas y divorciarte de mí. Capítulo 23. 2 días después, llegó el cumpleaños de Lucas. Compré un pastel y regalos y fui al jardín de infancia. Invité a pastel a todos los compañeros de clase de Lucas, y le di un trozo especialmente grande al compañerito de pupitre de Lucas. El niño estaba muy curioso, pero Lucas dijo que su mamá se había muerto. ¿Es que he resucitado? ¡Qué mágico! Sonreí. En realidad, no tenía nada de mágico. Todo tiene causa y efecto. Mi destino no era morir. Por eso pude acompañar a Lucas durante tantos años en forma de alma. Pero, ¿cómo iban a concentrarse todas las cosas buenas del mundo en una sola persona? La maestra del jardín me dijo que alguien había contratado una actuación de muñecos para felicitar a Lucas por su cumpleaños. No hacía falta pensar mucho para saber quién había sido. Eric. Solo él tenía tanto dinero como para traer a los muñecos del parque. Y yo no sabía si había leído o no el diario de Lucas, ni qué estaba pensando exactamente. Pero, ese día, Lucas sí fue muy feliz, porque sus compañeros estaban muy felices. Lucas es un niño muy bueno. Cuando la celebración estaba a punto de terminar, me dijo en voz baja, «Mamá, en realidad a mí no me gustan estos muñecos, pero a mis compañeros sí. ¿Puedes darle las gracias a papá de mi parte?» ¿Y por qué Lucas no se lo dice él mismo? Porque a papá le gusta mamá, no yo. Como era el cumpleaños de Lucas, grabé videos de todo, así que le envié a Eric ese fragmento del video. Capítulo 24. Pero Eric no entendía nada. Lucas tenía razón. Me gustas, Roma. Entre nosotros hubo un malentendido. Aquel estado de Moments de entonces no lo publiqué yo. El Moments. Ah, si él no lo mencionaba, hasta se me había olvidado. Pero, ¿no fue él quien me dejó tirada para ir a cuidar de Luna? ¿Para qué iba a explicarlo? Además, hace mucho que entre él y yo ya no hace falta explicar nada. Si durante estos 5 años hubiera tratado bien a Lucas, yo hasta le habría estado agradecida, pero no lo hizo. Así que, por mucho que me ame, aunque nunca me hubiera hecho daño, yo tampoco podría perdonarlo. Al final, seguía sin soportar que Eric lo redujera todo al amor entre adultos, así que lo llamé directamente. Espero que entiendas que hace mucho que entre tú y yo ya no hace falta hablar de amor ni de sentimientos. No trataste bien a mi hijo, y solo por eso, no puedo perdonarte. Antes que tu ex esposa, soy una madre. No intentes usar tu amor barato para sustituir el lugar que ocupa Lucas en mi corazón. Al final, le rogué que firmara de una vez. Roma, en tus ojos solo existe tu hijo, ¿verdad? ¿Has vuelto solo por el niño? ¡Qué tontería! Si solo existieras tú, ya me habría reencarnado hace siglos. Ni en el puente Nayé te esperaría. Capítulo 25. Eric me lanzó una amenaza. No se iba a divorciar. Nunca. Así que, empezó a intentar ganarse otra vez a Lucas. Cada fin de semana, venía a buscarnos con la excusa de cultivar la relación entre padre e hijo. Yo no tenía motivos para negarme. Todo dependía de Lucas. Lucas era un niño educado. Nunca rechazaba directamente, pero sí con mucha delicadeza. Tengo que quedarme en casa haciendo la tarea. ¿Y qué tiene de difícil? Papá puede enseñarte. No hace falta. Ya me enseña otra persona. ¿Y quién es? El tío. Eric irrumpió directamente en mi casa. Yo estaba furiosa. Eric, voy a llamar a la policía ahora mismo. Eric no me hizo caso y entró directamente en el estudio. ¿Qué tío? ¿Dónde está? Al final, vio la pantalla de la clase en línea de Lucas. Por un momento, se le subió el rubor hasta dejarlo rojo de vergüenza. Lucas no entendía. Papá, ¿qué te pasa? ¿Te he vuelto a hacer enfadar? Entonces, mejor no vengas a verme más. Lucas de verdad era un niño muy bueno. Sabía que Eric no lo quería, pero jamás se quejaba. Me decía, papá está muy ocupado con el trabajo. He oído que tiene que sacar adelante a varios cientos de personas en la empresa.
así que es normal que no tenga paciencia. Yo no culpo a papá, los hijos aman a sus padres por naturaleza, pero ¿y los padres? La mente de Eric, nublada por los celos, por fin se calmó en ese momento. Miró a Lucas, y en sus ojos apareció un rastro de culpa. No tiene nada que ver contigo. Haz bien tu tarea. Papá se va primero. Antes de irse, dejó un Transformer, pero, tras echar una mirada al escritorio, volvió a llevárselo. Se dio cuenta de que a Lucas, tan tranquilo y estudioso, no le gustaba eso, y solo entonces se dio cuenta. Capítulo 26. Al día siguiente, recibí el documento de cesión de custodia ya firmado por Eric. Me cedió la custodia de Lucas, salvo en momentos necesarios. No vendría a molestarme ni a mí ni a Lucas, pero esperaba pasar con nosotros los días festivos, así como el cumpleaños de Lucas. Yo pensé que él volvería a casarse y que más adelante tendría sus propios hijos, así que acepté esa condición sin darle demasiadas vueltas. Sin embargo, año tras año, no volvió a casarse, y al mismo tiempo, Luna acabó viviendo miserablemente. Después de que recuperé todas las propiedades, ellos se mudaron de nuevo a la vieja casa destartalada en la que vivían antes. Yo solo le daba a Mónica la pensión mínima legal cada mes. Eso no les alcanzaba en absoluto para vivir. Muy pronto acabaron peleándose. Mónica fue echada de casa por Luna. Ni siquiera eres mi madre biológica, así que deja de ocupar mi sitio. Si me quedara una habitación libre, todavía podría alquilarla. Como resultado, Mónica lloró y maldijo al cielo, insultando a Luna por no tener corazón. Luna se plantó con las manos en la cintura y se rió a carcajadas. La que da asco eres tú. Por un hombre fuiste capaz de abandonar a tu propia hija, y hasta usaste los bienes de tu hija para mantenerlo. ¿Quién te va a respetar? Lárgate, lárgate, no ensucies mi suelo. Mónica se enfureció tanto al ser humillada que terminó escupiendo sangre. Incapaz de tragarse la rabia, prendió fuego a la casa de Luna. Al final, Mónica enloqueció. Luna se quedó sin hogar y anduvo vagando con su hijo, sobreviviendo solo gracias a la caridad ajena. Y de principio a fin, Eric no les tendió la mano, pero a mí no me interesaba saber por qué. Mientras no me molestara mientras contemplaba el espectáculo, me bastaba. Capítulo 27. Cuando Lucas cumplió 18 años, empecé a sentir que la vida se me escapaba, y además soñaba a menudo que mi hermana, muerta hacía ya mucho tiempo, venía a buscarme. En el sueño solo sentía felicidad. Yo era alguien que ya había muerto una vez. Poder volver a vivir y acompañar a Lucas durante más de 10 años extra fue gracias a una gracia especial del cielo, y también al cuerpo que me dejó mi hermana. Y si ahora me tocaba irme, eso también era voluntad del cielo. Por eso dejé arregladas muchas cosas para después de mi muerte. En estos años, Eric se había portado bastante bien, así que, a duras penas, me quedé tranquila dejando a Lucas a su cuidado. Pero lo que no esperaba era que Eric se fuera antes que yo. Murió mientras dormía. Lo único que no lograba entender era por qué. Era evidente que aún era joven, y además no tenía ni enfermedad ni desgracia alguna. Pero cuando vi las últimas palabras que dejó escritas, lo entendí enseguida. Eric quería que Lucas y yo viviéramos bien. Eric, epílogo. Capítulo 1. Mientras estaba de viaje de trabajo en el extranjero, tuve un sueño. Soñé con Roma. Roma llevaba 5 años muerta. Era la primera vez que soñaba con ella, pero me regañó con dureza. Dijo que yo había maltratado a Lucas, e incluso dijo que ni convertida en fantasma me dejaría en paz. ¡Qué mentirosa! Ojalá no me dejara en paz, pero no vino a buscarme ni una sola vez. Después de despertarme aquella noche, ya no pude volver a dormirme. Miré el teléfono varias veces, y mi asistente me dijo que ya habían encontrado al niño y también a los traficantes. Después de eso, no volví a preocuparme. Es cierto, no me importa ese niño, porque no quiero. Cada vez que lo veo, siempre pienso que, si no fuera por él, Roma no habría muerto. En las revisiones del embarazo de Roma todo había salido bien. Así que, ¿cómo pudo terminar sufriendo una embolia de líquido amniótico? Ese niño de verdad vino a este mundo a cobrarse una deuda. Lo odiaba muchísimo. Aquella noche, me quedé sentado en la silla durante mucho tiempo. En plena madrugada, recibí una llamada de Luna. Dijo que su padre se había metido en un pleito y me pidió que fuera a ayudarlo. Le pregunté una y otra vez por el motivo, y solo entonces supe que tenía que ver con Luna. Por eso me negué, pero Luna se volvió loca y me exigió saber si todavía la amaba o no. ¿Amar? Claro que no la amo. Nunca he amado a Luna. Después de tantos años, hacía mucho que ya no quería seguir ocultándolo. La verdad es que te pedí matrimonio porque tú me querías, no porque yo te quisiera a ti. Tú me salvaste, y yo te lo agradecí. Siempre sentí que casarme contigo era la única opción.
pero resultó que tú querías que me casara con Roma. Sinceramente, eso me hizo muy feliz. Luna me donó un riñón. Yo le salvé la vida. Con eso ya quedamos en paz. Pero ¿y la vida de Roma? Además, hace 5 años publicaste aquel Moments usando mi teléfono, y nunca te lo reclamé. Ahora, también deberíamos dar por saldado lo nuestro. Después de decir eso, colgué, dejando que Luna siguiera tergiversándolo todo cuanto quisiera. En realidad, hace 5 años, cuando volé al extranjero para proteger a Luna, ya estaba pensando que esa sería la última vez que la ayudaría. A partir de entonces, entre Luna y Roma, yo solo elegiría a Roma, pero en aquel momento no imaginaba que Roma y yo ya no tendríamos ningún futuro. Capítulo 2. Después de regresar al país, permanecí en un estado de abatimiento constante. Dejé de ser médico, porque ni siquiera pude salvar a mi propia esposa. En cuanto a ese niño, ni siquiera quería mirarlo. Solo más tarde entendí lo estúpida que había sido esa idea. 5 años después, Roma volvió, de verdad volvió, hermosa, viva, de carne y hueso. En el primer segundo en que la vi, la abracé con fuerza. Ella se dejó abrazar, sin moverse en absoluto. Seguía siendo igual de dócil. Yo pensé que había vuelto por mí, pero no. Aquella vez fue, en realidad, la última vez que la abracé. Después, Roma dejó de quererme. Dijo que yo no había tratado bien a Lucas. En ese momento, de verdad me enfurecí, así que resultó que ella no había vuelto por mí, sino por ese niño. Roma estaba muy enfadada. Dijo que Lucas no era ese niño. Dijo que Lucas era el hijo que más amaba. Incluso me pidió que volviera a casa a leer el diario de Lucas. No lo leí, pero, después de que ella volvió, yo tampoco pude evitar empezar a querer a Lucas. Capítulo 3. Lucas es un niño muy inteligente. Sabe que me gusta por Roma. Le regalé una figura que ni siquiera le gustaba, y aún así todavía me dio las gracias. ¿Un hijo necesita darle las gracias a su padre? No, yo pensaba acercarme a él, y de paso aprovechar la oportunidad para acercarme también a Roma, pero no imaginé que ese niño me tuviera miedo. Miedo de causarme problemas. Al ver la inquietud en sus ojos, sentí que no era un buen padre. No, sentí que no era una buena persona. Cuando volví a casa, leí el diario de Lucas. Algún día de algún mes de algún año, papá me regañó, pero hoy trabajó horas extra hasta muy tarde. Se esfuerza mucho, así que creo que lo voy a perdonar. Papá huele muy fuerte a cigarrillo. Quiero que fume menos, pero nunca me hace caso. Me pone muy triste. Hoy vi a papá abrazando a otro niño. Me puse especialmente triste. Ojalá papá también pudiera abrazarme a mí. Cuando terminé de leer el diario, ya me había fumado una cajetilla entera, pero seguía sin ser suficiente. Tenía muchísimas ganas de ir a explicarle a Lucas que no había abrazado a propósito al hijo de Luna. Era que a Luna le dolía la mano, y además ese niño tenía la pierna lastimada, pero, ¿qué clase de excusa era esa? ¿Acaso habría abrazado a Lucas por ese motivo? Cuando era pequeño, tampoco lo abracé nunca. Capítulo 4. Desde que Roma regresó, siempre me preocupa que vuelva a desaparecer. En fiestas y fechas señaladas, tengo la suerte de verla aunque sea un poco. Con verla, ya me doy por satisfecho. El tiempo pasó muy deprisa. Lucas cumplió 18 años. Roma incluso me dijo que, de ahora en adelante, me ocupara bien del futuro de Lucas y que no dejara que tomara el camino equivocado. Sí, los 18 son justamente el giro más crucial, pero parece que Roma se preocupa demasiado. Algo no va bien con ella. Aquella noche tuve un sueño. Soñé con una bolita blanca. La bolita blanca me dijo que Roma se iba a marchar. Le pedí que dejara a Roma quedarse, si fuera posible. Cambiaría mi vida por la suya. ¿Quieres redimir tus pecados? No, porque la amo. No tengo derecho a decir eso. Mejor tomarlo como palabras dichas en sueños, de una pesadilla de la que no podía despertar.